La política, como ya sabemos, tiene como finalidad la búsqueda del bien común y es el ejercicio del poder. Y esto no es una ley natural, es decir, la política busca el bien común, pero para que se pueda lograr ese objetivo se necesita que haya gente que haga posible eso, porque no se cumple de manera, digamos, automática. Porque la experiencia nos enseña que muchas veces la política no busca el bien común, sino busca el bien particular. Y por eso ha surgido lo que se llamó la antipolítica. En el caso venezolano, a finales de los años 90 y próximo a aparecer Hugo Chávez en el panorama político venezolano, se predicaba mucho lo que llamaban la antipolítica, porque había un desencanto de la población, de los venezolanos, cómo se había llevado a cabo esos últimos años, esas últimas décadas, cómo se había empobrecido la población, cómo los políticos habían defendido sus propios intereses partidistas en detrimento del bien común. Y esto fue una de las razones por las cuales Chávez irrumpió en la política venezolana presentando un programa que mucha gente consideró que era la única forma de superar los grandes problemas que estaba atravesando el país en esa época, precisamente porque los políticos no habían cumplido en general con los objetivos fundamentales de la política, que es el bien común. Y esto permite a la distancia observar cómo la clase política en Venezuela no tuvo la visión, no tuvo la inteligencia, si se quiere, para percibir que era necesario hacer unas reformas, que era necesario renovar la dirigencia política y renovar las instituciones para vitalizar más el sistema democrático. Y al cabo de estos 25 años, o más de 25 años que está ejerciendo el poder el chavismo en Venezuela, pues la situación es mucho peor de lo que esperábamos y parece que el remedio fue peor que la enfermedad, porque hoy en día el Estado venezolano es un narcoestado, como sabemos, es un Estado conformado por delincuentes y no hay alternativa posible que por la vía de la conciliación o la vía de acuerdos pueda llegarse a una salida democrática en Venezuela. Pero hay otro problema quizás más grave, y es que en el panorama actual, la democracia como tal, la democracia, si se quiere, liberal, está en crisis. Y está en crisis por la misma situación que estaba en crisis en Venezuela antes de empezar el chavismo. Es decir, la democracia liberal se fundamenta en un principio que es falso, y es el principio de la voluntad popular. Y la voluntad popular, manejada por políticos inescrupulosos, pues conduce a situaciones como las que se vivió en la Venezuela de aquella época y como la que se vive en la Venezuela actual, pero de una manera muchísimo más grave, exponencialmente mucho más grave que hace 25 años. Ahora, ¿habrá una salida para eso? Pues yo creo que sí. Y en primer lugar hay que revisar cuál es el papel del político, cuál es la función del político. Porque en gran medida el fracaso de las democracias en el mundo actual no es por la población es utilizada, es por la incapacidad de los políticos de cumplir los cometidos esenciales de la política, que es el bien común. Ahí es donde está el problema fundamental. San Agustín, que es un filósofo y teólogo del siglo IV, nació en el año 354 y murió en el año 430, es decir, que hace bastante tiempo. Él dijo algo que tiene mucha vigencia actualmente y que se puede aplicar al político. Él dijo: es un santo
Si es un santo, que rece por nosotros. Es un sabio. Si es un sabio, que nos enseñe. Es prudente, entonces que nos gobierne. Dicho en otras palabras, la virtud fundamental de un político tiene que ser la prudencia, una de las virtudes más importantes, las virtudes cardinales junto con la templanza, la justicia y la fortaleza. Y una virtud es la capacidad que tiene la persona, el ser humano, para actuar conforme a principios como el bien, como la justicia, como la verdad. Y la prudencia fundamentalmente es tener buen juicio, tener un criterio de sensatez para gobernar. Nosotros, en nuestra historia venezolana, nunca hemos tenido un político, vamos a poner el caso de un presidente santo, no hemos tenido ningún presidente santo. Tuvimos dos presidentes sabios. En el siglo XIX, quizás el más sabio presidente que tuvo Venezuela fue el doctor José María Vargas, un eminente médico formado en Europa, ejerció la política en Venezuela, pero fue un fracaso. Y en el siglo XX tuvimos al doctor Rafael Caldera, un sabio, un eminente profesor universitario, escritor, hablaba 5 idiomas por lo menos, pero no fue un presidente con buen juicio y con sensatez a la hora de actuar, por ejemplo, en el caso concreto del sobreseimiento de la causa de Hugo Chávez Frías. Se dijo, y él mismo lo dijo, que los gobiernos anteriores, es decir, el gobierno de Carlos Andrés Pérez y el gobierno provisional de Ramón J. Velázquez, habían dado la libertad, habían dado el sobreseimiento a la causa de los que estaban implicados en el golpe de Estado, con la excepción de los cabecillas, pero que la población, que el clamor popular y de los demás políticos, pues estaban ganados a la idea de que salieran de la cárcel y se les perdonara la felonía que habían cometido. Es decir, la voluntad popular ahí se equivocó. Y se equivocó también el dirigente más importante de Venezuela en aquel momento, que era el doctor Rafael Caldera. Los historiadores, cuando analicen esto, pues van a tener que aceptar que el liderazgo de aquel momento no fue el mejor que tuvo Venezuela, y ya vemos las consecuencias que esto tiene. Quizás el político más prudente que tuvo Venezuela fue Rómulo Betancourt. Y hay dos indicios que nos indican que fue un hombre sensato y tuvo buen juicio. En primer lugar, cuando puso en su sitio a Fidel Castro en aquella primera reunión que él tuvo, que Fidel Castro quería que Venezuela le vendiera, le regalara petróleo. Y Rómulo Betancourt le dijo que la riqueza petrolera principalmente era para los venezolanos. Y el otro gesto de sensatez de Rómulo Betancourt fue que cuando se inició lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, ahí no intervinieron, no entraron los marxistas, ni los socialistas, ni el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque ninguno de esos partidos es un partido demócrata. El socialismo no es democrático. Y por eso no entraron en el Pacto de Punto Fijo. Hoy en día, cuando se habla de la democracia, tiene que revisarse el concepto de democracia, porque una democracia como la que se ha tenido y como la que se tiene hoy en el mundo, que se fundamenta principalmente en la voluntad popular, pues es una democracia que está condenada al fracaso. Porque la voluntad popular, las mayorías generalmente no tienen la razón. Tiene que ser una conducción política de gente con criterio de buen juicio y de sensatez, y que no manipule a las mayorías para que las mayorías terminen eligiendo gente al Congreso, a las asambleas legislativas
o a las instituciones que se dedican a hacer las leyes para que ellos hagan leyes, produzcan leyes que van en contra de las mayorías, en contra de la voluntad de la gente, en contra del bien común, como es precisamente esa ley del odio, que no solamente está en Venezuela, sino en algunos países, que es una ley que precisamente está en contra de la mayoría o de la voluntad de la gente, porque la gente no quiere leyes que les perjudiquen de esa manera, que se conviertan después en instrumentos de terror y de miedo a la gente. Muchísimas gracias. Mi nombre es Agustín Moreno.